Hermanos, acompáñenme en oración para dar inicio a la predicación, por favor. Señor, nos identificamos con el salmista, en que amamos tu ley, Señor, en que amamos tu palabra, Señor, que toda ella nos es más preciosa que el oro, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos permites abrir esta palabra para poder, Señor, meditar en ella, para poder ser beneficiados, Señor, de todo lo que podemos encontrar ahí. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes en esta mañana para estar atentos a tu palabra, Señor, para estar atentos a tu voz, Señor. Ayúdanos a mirar, Señor, esta libertad que tenemos como creyentes del nuevo pacto, Señor. Ayúdanos a ver cada vez más glorioso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a mirar, Señor, que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que nosotros, Señor, podamos imitar en todo a nuestro Señor Jesús, para que en todo podamos andar como Él anduvo, Señor. Ayúdanos a corregir lo deficiente, Señor, que aún hay en nosotros. Ayúdanos a mortificar nuestro pecado, Señor. Pero también ayúdanos a meditar, Señor, en la realidad de que somos hijos de Dios, Señor. Ayúdanos a meditar en la realidad de que ahora podemos, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, mortificar el pecado, Señor, andar como Cristo anduvo, Señor. Danos de tu gracia, Señor. La oración es que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Que no solo conozcamos algo más, Señor, sino que toda la palabra, Señor, sea aplicada a nuestra vida, Señor. De nada serviría, Señor, si solo llevamos un conocimiento más, Señor. Si no lo vivimos, Señor, ayúdanos a vivir tal como a ti te agrada, Señor. Y Padre, como lo orábamos, ponemos delante de ti a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana, aquel que está sin Cristo, Señor. Tú sabes la condición actual de cada hombre aquí en esta sala. Tú sabes, Señor, cuál es su condición delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros amigos que están sin Cristo para que ellos puedan, Señor, ser unidos a esta familia de Dios, Señor. Poder ser hijos de Dios, Señor, por medio de la fe. Ayúdanos en esto, Señor. Te necesitamos. Tú sabes que el predicador, nosotros no podemos hacer nada, Señor, si tú no obras, si tú no abres el corazón. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que des claridad en todo esto, Señor, porque es un tema que muchas veces se torna difícil, pero que también sabemos, Señor, como lo veíamos en el Salmo, que la palabra alumbra al sencillo, Señor. Ayúdanos en esto para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4. Y puestos en pie, por favor, para leer la palabra. Gálatas 4, vamos a leer de los versículos 1 al versículo 7. Gálatas capítulo 4, de los versículos 1 al versículo 7.
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Podemos sentarnos. La ley mosaica o el antiguo pacto comprende mandamientos morales, mandamientos ceremoniales y mandamientos judiciales. No es que haya tres leyes, es un solo pacto que Dios hizo con Moisés, que llamamos el antiguo pacto. Sin embargo, distinguimos entre estos mandamientos morales, mandamientos ceremoniales y mandamientos judiciales o civiles. Y hay una sección en la Biblia donde nos habla de estos mandamientos civiles. Y una de estas regulaciones tenía que ver con los esclavos y con los amos, algo que nos ha podido compartir también nuestro hermano Andrés hace poco tiempo. Y algo que dice la ley respecto a los amos y a los esclavos es que un señor de la casa tenía esclavos. Si tenía esclavos, el esclavo podía trabajar 6 años con él y servirle, y el séptimo saldría libre. Si este esclavo entraba solo, tendría que salir solo cumpliendo los 7 años, al séptimo año tendría que salir solo. Si dentro de este proceso en el cual el esclavo estaba sirviendo en casa de su amo le diera mujer y ellos tuvieran hijos, cumplidos los 7 años salía el esclavo solo y la mujer y sus hijos quedaban en casa del señor, del amo quien se los dio. Pero había una manera en la que el esclavo podía quedarse con sus hijos y su mujer. Y esta manera era si el esclavo decía, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevaba ante los jueces y estos le hacían estar junto a la puerta, al poste, y su amo le horadará a la oreja con lesna, que era una herramienta para perforar. Y de esta manera sería su siervo para siempre. Ahora, el amo podía tener hijo, un heredero en casa, el cual tomaría las posesiones de su amo. Él era el heredero. Sin embargo, mientras el heredero era menor de edad, no podía tomar las posesiones todavía, sino que estaba bajo tutores y bajo curadores hasta el tiempo señalado por el padre, que era la mayoría de edad. Entonces, el niño, aunque era heredero legítimo, aunque era hijo del amo, señor de la casa, y él era el heredero, de alguna manera no difería en nada a un esclavo hasta que cumpliera la mayoría de edad. ¿Y qué eran estos tutores y curadores por los cuales el heredero estaba supervisado?
Bueno, generalmente estos tutores y curadores eran de igual manera esclavos, que protegían al heredero menor de edad. Se les confiaba el cuidado del menor. Y el caso del curador era un siervo superior que de igual manera estaba a cargo del heredero hasta que éste cumpliera la mayoría de edad. Y un comentarista dice al respecto de todo esto: en el mundo antiguo, un heredero menor de edad no tenía derecho a su herencia y se encontraba temporalmente al mismo nivel legal de un esclavo, carente de posesión alguna. Y teniendo este breve contexto en mente de lo que nos dice la ley respecto a cómo se trataba la relación de un amo y de un esclavo, quiero presentar un bosquejo el cual podemos llevar a lo largo de esta predicación. Primero vamos a ver que Pablo da un ejemplo oportuno. Ese sería el primer punto, un ejemplo oportuno. El segundo punto será Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el tercer punto va a ser adoptados por Dios. Primer punto, un ejemplo oportuno. Segundo punto, Jesús nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y tercer punto, adoptados por Dios. Y comencemos con el primer punto, un ejemplo oportuno. Leamos versículo 1 del capítulo 4. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está, versículo 2, bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Espero que en el contexto inicial nos pueda dar un poquito más de claridad qué es lo que está diciendo Pablo acá, por qué está usando este ejemplo. Y en general, hermanos, como un objetivo de Pablo al usar este ejemplo es lo siguiente. Pablo está usando este caso que venía en la ley de los esclavos para mostrar la libertad que tenemos los creyentes del nuevo pacto respecto a los creyentes del antiguo pacto. Y lo que quiere Pablo transmitir con esta analogía es lo siguiente. Antes que Cristo viniera, es decir, todos los creyentes, y noten que estamos hablando de creyentes, bajo el antiguo pacto, bajo la ley, estaban siendo salvos por medio de la fe, de igual manera que lo es alguien en el nuevo pacto. Un creyente en el antiguo pacto estaba siendo salvo por medio de la fe. Sin embargo, bajo el antiguo pacto, la ley mandaba la observancia de las leyes ceremoniales, de las leyes judiciales, los cuales de alguna manera mantenían esclavo al creyente del antiguo pacto. Estas leyes ceremoniales eran las que apuntaban a la venida de Cristo. Eran las que apuntaban a esa promesa de que de la simiente de la mujer sería el Salvador. Esa promesa que se le dio a Abraham, que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Pero aquí nos puede causar duda esto. ¿Por qué los creyentes del antiguo pacto los llama aquí como que estaban bajo esclavitud? Bueno, algo que aclarar aquí. Los creyentes del antiguo pacto eran hijos de Dios. Los creyentes del antiguo pacto eran salvos por medio de la fe. El punto de Pablo es este. El pacto mosaico, esas leyes ceremoniales, de alguna manera los esclavizaban a obedecer esas ordenanzas externas del sacrificio, del culto, de los días, de los meses, de guardar la comida, no comas esto, no hagas aquello. Y miren lo que dijo Calvino al respecto. El joven, menor de edad, aunque es libre, aunque es señor de toda la familia de su padre, todavía se parece a un esclavo, porque está bajo el gobierno de tutores. Pero el periodo de la tutela dura solo hasta el momento designado por el padre, después del cual disfruta la libertad.
A este respecto, los padres bajo el Antiguo Testamento, refiriéndose a los creyentes del Antiguo Pacto, siendo hijos de Dios, eran libres, pero no estaban en posesión de libertad, mientras la ley ocupaba el lugar de su tutor y los mantenía bajo su yugo. Esa esclavitud de la ley duró todo el tiempo que agradó a Dios, quien le puso fin con la venida de Cristo. Pablo lo que está diciendo, hermanos, en este ejemplo que acabamos de leer, es que entre tanto el heredero es niño, hablando de los creyentes del antiguo pacto, en nada difería de un esclavo, todavía estaba bajo esta ley dada a Moisés, todavía estaba bajo el antiguo pacto, todavía tenía que obedecer esas leyes ceremoniales, no para ser salvo, no para tener su salvación, siempre la salvación ha sido únicamente por medio de la fe, pero esas leyes estaban mandadas bajo el pacto mosaico y se tenían que obedecer. Por eso es que continuamente se hacían sacrificios, continuamente se les decía qué debían comer y qué no debían comer. Así que Pablo menciona cuando éramos niños, como aquellos creyentes del antiguo pacto, y esto tiene que ver mucho con lo que Pablo y la idea que Pablo tiene en el capítulo 4 de Gálatas, ya que lo que Pablo hace en el capítulo 4 de Gálatas va a ser mostrar ese contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y más adelante vamos a ver el ejemplo que pone con Agar y con Sara. Entonces, esa es la idea de Pablo, los creyentes del antiguo pacto contrastando con los creyentes del nuevo pacto. Y por eso pone este ejemplo. Leamos versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. De igual manera como lo mencionamos al inicio, cuando un señor tenía un esclavo, pero también tenía su heredero, el heredero en nada difería del esclavo porque era menor de edad. Y esta relación la usa Pablo aquí, hermanos, para mostrarnos cómo aunque los creyentes del antiguo pacto tenían las promesas, creyeron en el Señor Jesucristo por medio de la fe, en nada diferían de un esclavo al estar sujetos al antiguo pacto. Pero miren lo que dice en este versículo 3. Dice, estábamos en esclavitud. Y un comentarista dice, aquí Pablo probablemente está aplicando este concepto a la ley y en especial a sus ceremonias, elaboradas y externas, así como sus mandatos, tal como era apropiado para el pueblo de Dios en tiempos antiguos. Así que podemos preguntarnos, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí cuando dice los rudimentos del mundo? Habíamos visto algo en Colosenses 2:20 con el hermano Andrés acerca de los rudimentos del mundo, donde se hablaba del ascetismo. Pero en este contexto que Pablo está ocupando aquí, los rudimentos del mundo, hermanos, se refiere a la ley ceremonial. Se refiere a la ley ceremonial. Y es lo que dice el comentarista, a estas leyes elaboradas y externas. Así que también Pablo dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los creyentes del antiguo pacto tenían que seguir con estas leyes y con estas ordenanzas. Pero, hermanos, ¿qué sucede en el nuevo pacto? ¿Qué pasa con nosotros los creyentes del nuevo pacto hoy en día? Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10? Que la ley, esa ley ceremonial, tenía la sombra de los bienes venideros. Es decir, hermanos, en el nuevo pacto, una vez que vino Cristo y Él inaugura el nuevo pacto, todos esos sacrificios, todas esas leyes ceremoniales, Él las cumplió, hermanos. Él las llevó a cabo. Lo vamos a ver más adelante. Pero miren esto, hermanos. Todo esto era sombra, anunciaba la venida de Cristo. Así que, hermanos, ¿cuál es el punto de Pablo aquí en Gálatas? Usar un ejemplo en el cual pone un ejemplo del esclavo y el amo del antiguo pacto para mostrarnos que los creyentes que estamos en el nuevo pacto gozamos de esa libertad, que ya no estamos bajo el antiguo pacto, que ya no estamos bajo la ley mosaica, que gozamos de esa libertad. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque Cristo cumplió esa ley. Porque todos esos tipos, esas sombras apuntaban a lo que vendría a ser Cristo en el nuevo pacto. Así que todos esos rudimentos, todas esas cosas que se tornaron de alguna manera rígidas, de alguna manera pesadas, todo eso quedó atrás. Y hermanos, ¿saben algo? Por eso nosotros no vamos y ofrecemos los sacrificios constantemente que se ofrecían. Por eso nosotros no tenemos restricciones dietéticas de qué comer y qué no. Porque todo eso se cumplió en Cristo. Él lo cumplió, hermanos. Y como siempre, hermanos, hay un pastor que siempre nos da mucha claridad de esto, que ya murió, ¿verdad? Pero dice, hablando de Spurgeon, la ley ceremonial sujetaba al hombre a una severa servidumbre. No debes comer esto, no debes ir allá, no debes comer esto otro, no debes vestir eso y no debes recoger aquello. Estabas bajo restricción por doquier y estabas bajo setos de espinas. Al israelita se le recordaba el pecado al instante y se le advertía de su perpetua tendencia a caer en una tentación u otra. Esto fue bueno que así fuera, pues es bueno que un hombre mientras sea joven tome el yugo y así aprenda la obediencia. Sin embargo, debió haber sido fastidioso. Sin embargo, cuando Jesús vino, parecía como un sueño, como un goce, demasiado lindo para ser verdad. Pedro no podría creerlo al principio y requirió de una visión que le asegurara que era así. Cuando vio ese gran lienzo que descendía lleno de todo tipo de criaturas vivientes y de cuadrúpedos terrestres, que según la ley no se podían comer, y que Dios le ordenó que matara y comiera, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pero qué sorpresa cuando el Señor le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así que, hermanos, lo que está diciendo aquí Spurgeon es eso. Todas esas leyes dietéticas, todas esas leyes ceremoniales, tenían en esclavitud externa a esas ordenanzas a los creyentes del antiguo pacto. Como les digo, hermanos, ellos eran salvos únicamente por medio de la fe, pero esas leyes bajo el antiguo pacto se tenían que cumplir. Y qué gozo para nosotros, hermanos, que en este nuevo pacto en el cual nos encontramos, todos los que hemos creído en Cristo, ya no estamos bajo esta esclavitud de estos elementos externos. Cristo los ha cumplido. Cristo ha venido, hermanos, y nos ha dado la salvación. Ha hecho todo, hermano, lo que esas leyes ceremoniales apuntaban, todo lo que esas leyes ceremoniales anunciaban, todo lo que los profetas han dicho, Cristo lo cumplió, hermanos. Y esa es la libertad que tenemos como creyentes del nuevo pacto. Antes, en el antiguo pacto,
Era como aquel niño que era el heredero, pero no podía tomar la posesión de su padre porque era menor de edad. Pero llegando el cumplimiento del tiempo, llegando cuando el niño ya no fue menor de edad, los creyentes del nuevo pacto ahora gozamos de toda esta libertad para no andar en esas leyes ceremoniales como lo era antes. Y esto nos lleva al segundo punto, hermanos. Jesús nacido de mujer y Jesús nacido bajo la ley. Acompáñenme a Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren esto, hermanos, cómo Pablo está usando el mismo tipo de lenguaje, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué pasaba con el hijo heredero, que aún era menor de edad? Llegaba el cumplimiento del tiempo, llegaba la mayoría de edad, y ahora sí, hermanos, podía tomar de esa herencia. Mientras tanto era igual que un esclavo. No difería en nada de un esclavo. Pero miren cómo Pablo usa esta palabra para decirnos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, haciéndonos esta semejanza que sucedió algo, tuvo que suceder algo para que los creyentes ya no estén bajo el antiguo pacto, sino que ahora estén bajo este nuevo pacto que se inauguró en Cristo. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El nacimiento de Cristo fue ese parteaguas. Y es muy importante esto, porque venido Cristo, venida la fe, como lo vimos la vez pasada, ya no estamos bajo ayo. Y recordemos que ahí se refería, cuando Pablo hablaba de la ley, se refería a ese pacto mosaico. Pero aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Fue en el tiempo perfecto, amados hermanos, fue en el tiempo exacto, establecido por Dios, en el que Él envió a su Hijo. Fue en ese tiempo, hermanos, donde la promesa que Dios hizo a Abraham, de que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, se cumplió. Recuerden que vimos que esa simiente es Cristo. Fue en este tiempo cuando nació el Señor Jesús, cuando vino en carne, que se cumplió todo lo que los profetas habían dicho, todo lo que las leyes ceremoniales anunciaban de antemano, todos aquellos sacrificios que anunciaban que era necesario que un cordero sin mancha fuera puesto en el lugar de los pecados del pueblo, se cumpliera en Cristo. Por eso es tan especial el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso es tan glorioso el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso esas huestes de ángeles cantaron cuando vieron o cuando anunciaron a los pastores la venida del Señor y dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque ese niño que estaba en Belén, ese niño que estaba ahí en ese pesebre, ese niño que estaba en debilidad ahí, cumplió dos características importantísimas. La primera, ser verdadero hombre. Y la segunda, ser verdadero Dios. Y esto tenía que ser nuestro mediador, un verdadero Dios, pero también tenía que ser un verdadero hombre. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué lo hizo? Y la respuesta corta es por amor. Dios envió a su Hijo por amor. Y a veces estas palabras son muy constantes, ¿verdad? Que Dios envió a su Hijo. Pero, hermanos que tienen hijos aquí,
No enviarías a tu hijo por un criminal a la cárcel. Dios envió a su hijo, no por personas buenas. Dios envió a su hijo, no por personas que lo merecían. Dios envió a su hijo porque Dios amó un pueblo. Dios decidió amar un pueblo de hombres pecadores. Y decidió mostrar su amor, como dice el texto, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguien morirá por un justo. Puede ser que alguien dé su vida por un justo, ¿verdad? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios envió a su Hijo por amor, para que con su muerte, su vida, su resurrección, no solo bendijese a los judíos, sino también a los gentiles. Y el segundo punto, el Señor Jesús asumió ese papel, quiso venir voluntariamente. Gálatas 1:4, no es necesario que vayan, dice eso. El cual se dio a sí mismo. Habíamos hablado en aquella vez que Jesús no es como si el Padre le hubiera dicho a Jesús, ve a morir por un grupo de pecadores. Y Jesús dijo, no, yo no quiero, pero te voy a obedecer y iré. No, eso no pasó. Lo que sucedió fue que Jesús quiso asumir voluntariamente el papel de un mediador, quiso morir por un pueblo rebelde. Y eso es lo que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. También el Señor mismo lo expresó con sus palabras, que era su voluntad venir. En Juan 10:15 dijo, como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él quiso poner su vida por sus ovejas. Y en ese mismo capítulo de Juan 10, decía que había unas ovejas que no eran de este redil y las cuales también debería traer. Y esas ovejas oirían su voz y habría un rebaño y un pastor. ¿Y saben quiénes son esas ovejas que eran de otro redil? Los gentiles. Así que Cristo estuvo dispuesto, no solamente en obediencia a su propio Padre, sino que Él mismo quiso, porque en la Trinidad no hay varias voluntades. En la Trinidad solo hay una voluntad. Pero nos sigue diciendo el texto que Jesús fue nacido de mujer y fue nacido bajo la ley. Y amados hermanos, esto nos enseña que Dios, el Hijo de Dios, tomó forma de hombre. Y vamos a verlo en esos dos puntos. ¿Qué significa nacido de mujer y qué significa nacido bajo la ley? Primero, nacido bajo mujer. ¿Qué significa que Jesús fue nacido de mujer? El Hijo eterno de Dios no cayó del cielo, hermanos, literalmente, y se apareció en un lugar. El Hijo de Dios vino por una mujer, que fue María. Solo aclarar, no fue por la concepción entre un hombre y una mujer, sino que el Espíritu Santo hizo que una mujer virgen concibiera y diera a luz. Y esto, hermanos, es la promesa de Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando que de la mujer es que vendría el Salvador. Número 2, esto significa que nació de mujer, que el Hijo eterno de Dios tomó forma de siervo.
y fue hecho semejante a los hombres. Y esto, hermanos, esto tiene mucho que meditemos. Esto tiene mucho que nos enseña y nos instruye. Lo hemos visto en Filipenses con el hermano Frank, cómo el Hijo de Dios tomó forma de hombre y fue un siervo, hecho semejante a los hombres. Pero hermanos, lo que implica que haya nacido de mujer es que Jesús nació en debilidad al igual que nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Él necesitó comer. Él necesitó dormir, Marcos 4:38. Él necesitó descansar, Juan 4:6. Él lloró, Juan 11:35. Se dolió por su pueblo rebelde, Mateo 11:21. Pero a diferencia de nosotros, este verdadero hombre y verdadero Dios, nuestro Señor Jesús, no tuvo pecado. Y otro punto que podemos hablar acerca que nació de mujer es que Él nació de mujer para identificarse con su pueblo, para poder vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, para vencer la tentación, lo que no pudo hacer Adán y Eva. A eso vino Jesús, a ser ese segundo Adán, ese mejor mediador, esa mejor cabeza, mejor dicho, que nos representaba. Así que Él vino de mujer porque era necesario que nuestro Salvador se identificara con nosotros como nosotros hemos pecado en un cuerpo. Él tenía que venir en esa misma condición. Ahora, ¿qué se refiere bajo la ley? ¿Qué se refiere que Jesús vino bajo la ley? Hermanos, yo antes creía que aquí se refería a la ley moral, que Jesús vino bajo la ley moral. Y de alguna manera sí, vino bajo la ley moral, pero aquí lo que se refiere que vino bajo la ley es que Él vino bajo el antiguo pacto. Él nació bajo el antiguo pacto para inaugurar lo que sería el nuevo pacto. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús nació bajo el antiguo pacto. Bueno, Él debía cumplir las demandas de la ley. No solo las demandas morales de la ley, también las demandas civiles de la ley y las demandas ceremoniales de la ley. Jesús debía cumplir todo el paquete completo del pacto mosaico. Por eso nació bajo la ley. Y lo leímos en la mañana, hermanos, en el ejemplo, en la breve meditación con Jesús. Cómo Él iba en el día de reposo, como mandaba la ley y abría las escrituras, el día sábado. Según el antiguo pacto, el día de reposo era el día sábado. Pero ¿qué creen, hermanos? También Jesús se circuncidó. Jesús se circuncidó al 8º día. ¿Y sus padres? ¿Su madre? La madre de Jesús en esos 7 días estaba impura conforme a lo que decía la ley, ya que toda mujer que había matriz estaba impura 7 días después del nacimiento de su hijo, y por eso fue que al 8º día circuncidaron a Jesús. Y por causa del tiempo, esto lo pueden encontrar en Lucas 2 del 21 al 22. Pero ¿cuál es el énfasis de que Jesús haya nacido bajo la ley? Quiere decir que Jesús nació bajo el régimen del antiguo pacto. Jesús obedeció todas las demandas del antiguo pacto. Y ¿saben algo? Como dice en Mateo, como Jesús mismo dijo en Mateo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esto quiere decir que Jesús no anuló los mandamientos. Más bien, en su enseñanza establece la verdadera intención y el propósito y los cumple cuando Él vino en carne, en obediencia. Así que Jesús anduvo en todos los mandamientos de la ley, tanto los mandamientos morales como los mandamientos ceremoniales, como los mandamientos civiles que aplicaban a su tiempo. Así que esto es lo que se refiere, que Jesús haya nacido bajo la ley y Jesús haya nacido de mujer.
Pero todo esto, ¿para qué, hermanos? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, recordemos que Pablo tiene en mente siempre el antiguo pacto, el pacto mosaico, y tiene presente el nuevo pacto. Siempre lo va a tener presente en todo el capítulo 4. Pero entonces, ¿cuál fue el propósito por el cual Jesús vino? Miren versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús tuvo que nacer de mujer, tuvo que vivir bajo la ley, obedecer perfectamente la ley, para que Él sea nuestro perfecto mediador. Ya que con su obediencia fue que Él ganó esa obediencia para nosotros, hermanos. Pero el propósito es que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y quiénes eran los que estaban bajo la ley? En el contexto inmediato, los que están bajo la ley son los creyentes del antiguo pacto, es decir, todos los que creyeron por medio de la fe en Dios, todos los que creyeron en la venida de un Salvador por medio de la fe, hasta antes de la muerte y resurrección de Cristo. Todos ellos. Pero aquí una pregunta, ¿qué pasa con nosotros los gentiles? Bueno, nosotros en Adán, todos los gentiles, tanto gentiles como judíos, estamos bajo un pacto de obras. ¿Y eso qué quiere decir? Si Adán ganaba, si Adán obedecía, todos obedecíamos en Adán. Él era como nuestro representante, él era nuestro representante. Si Adán fallaba, todos fallábamos en Adán. Ese es el pacto de obras. ¿Y qué creen que pasó? Adán falló. Por tanto, tanto judíos como gentiles quebramos ese pacto de obras. Y por eso no hay nadie bueno por naturaleza. Por eso todos nacemos en pecado, porque ese pacto de obras ya se rompió. Por eso fue necesario que alguien viniera para obedecer eso que nosotros no pudimos, eso que Adán no pudo. Y de esta manera nos redimiera para ser parte de los hijos de Dios. ¿Y qué es este término redención? Este término redención a veces parece un poco complejo. Decimos, ¿qué se refiere redención? Y hermanos, este término redención tiene que ver todo con un esclavo. Tiene que ver todo con un esclavo. Recuerden el ejemplo del principio. El esclavo podía servir hasta 7 años, 6 años, el 7º año salía libre. Pero ¿qué pasaba si alguien redimía al esclavo antes de que se cumpliera el tiempo? Alguien podía llegar y pagar por ese esclavo y sacarlo antes de que se cumplieran los 7 años. Pero eso quiere decir que alguien tenía que pagar por él. Alguien tenía que dar el valor del precio de un esclavo y a eso se le llama redención. Y es muy asombroso cómo la Biblia habla de redención para lo que hizo Jesús en la cruz. Y miren lo que dice este comentarista. Un esclavo podía comprar su libertad o alguien más podría hacerlo por él pagando un precio de redención a su dueño. El precio de nuestra redención fue pagado por el Padre en la sangre de su Hijo. Y por el Hijo al dar su vida en rescate por muchos. De este modo Dios se pagó a sí mismo por el precio del rescate. Hermanos, Dios envió a su Hijo, el cual nos redimió, el cual nos compró para sí mismo, el cual nos lleva a formar parte de la familia de Dios. El cual ahora somos hijos en unión con Cristo, hermanos, por lo que Él hizo en la cruz.
Dios envió a su Hijo con el propósito de adoptarnos como sus hijos, así como el esclavo que no quería salir de casa de su amo porque tenía familia dentro. Ese esclavo, ¿qué hacía cuando quería permanecer cerca de su familia? Le decían, perfórale la oreja. Y él puede quedarse y ya formar parte, ya no solo como un esclavo, sino ahora forma parte de la casa del Señor, del amo de la casa. De la misma manera Dios, hermanos, no nos abandonó, no pasados los 7 años cumplidos nos liberó, sino que nos trajo a su familia, nos adoptó como sus hijos, nos hizo posesión suya de Él. Y esto es glorioso, hermanos, y esto nos lleva al tercer y último punto de este mensaje. Adoptados por Dios. Versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, si preguntáramos cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios, ¿qué deberíamos responder? ¿Cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? La respuesta es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hermanos, esta es la bendición del nuevo pacto. Esta es la bendición de los creyentes del nuevo pacto. El Espíritu Santo fue derramado para que morara en nosotros. Es como ese sello, hermanos, que se puso en la oreja del esclavo que decidía quedarse en casa. De la misma manera Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo y ahora formamos parte de la familia de Dios. Y quiero hacer una pausa aquí. Miren la diferencia, hermanos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es verdad, en el antiguo pacto fueron salvos por medio de la fe. Es verdad, en el antiguo pacto eran herederos, pero todavía no tenían la mayoría de edad, usando el ejemplo de Pablo. Todavía no alcanzaban la mayoría de edad. Todavía estaban bajo tutores y curadores, que era la ley ceremonial. Y ahora miremos el nuevo pacto. Muere Cristo. Todos los creyentes, por medio de la fe también, que vienen a Cristo, son salvados y están siendo añadidos a la familia de Dios. Pero miren esta libertad, hermanos. Ya no estamos bajo las leyes ceremoniales. Ya no estamos bajo aquella tutela que estaba en el antiguo pacto. Los creyentes del nuevo pacto venimos con esa libertad a adorar, sabiendo que Cristo efectuó el sacrificio perfectamente, que ya no hay necesidad de sacrificios, que ya no hay necesidad de estar recordando constantemente por medio de comidas, por medio de restringirnos de ciertas cosas dietéticas, sino que ahora tenemos esa libertad como creyentes del nuevo pacto de formar parte de la familia de Dios, de poder disfrutar de todos los alimentos con acción de gracias. Este es el contraste y el punto de este pasaje, hermanos. Esa libertad que tenemos como creyentes del nuevo pacto. ¿Y saben qué beneficios tienen todos los hijos de Dios que han venido por medio de la fe? Voy a mencionar algunos que extraje de la confesión de fe, del capítulo 12. Los que somos hijos de Dios, somos incluidos en ese número de los hijos de Dios. Gozamos de libertades y privilegios. Tenemos un nombre escrito. Reciben el espíritu de adopción. Tienen acceso al trono de la gracia en confianza. Son capacitados para clamar Abba Padre. Son objetos de compasión. Son protegidos, provistos y disciplinados por Él como un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de su redención. Hablando de la redención final. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre.
Y la realidad, hermanos, es que todos los que estamos aquí, que hemos creído en Jesús por medio de la fe, tenemos ese Espíritu morando dentro de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos. No importa si es pequeño, si es grande, si tiene más tiempo en la fe. Todos los que hemos creído en Jesús por medio de la fe tenemos ese Espíritu. Todos los que hemos creído por medio de la fe hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y saben algo, hermanos, tenemos el privilegio de acercarnos al trono de la gracia y pedir al Señor por todas nuestras necesidades, y Él, como un Padre amoroso, nos va a consolar. Son parte de los beneficios que leo de la confesión. Como un Padre amoroso nos va a amar, a cuidar, a alinear nuestros pensamientos a su voluntad. Dice que Él envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta palabra Abba, hermanos, es Padre en arameo. ¿Y saben qué quiere decir esta palabra, Abba? Esta palabra Abba denota una cercanía, una comunión íntima. Una cercanía entre Dios y el hombre. Y esto probablemente ya se nos hace muy común porque lo mencionamos, pero ¿saben algo? El hombre en sus pecados estaba separado de Dios. Estaba lejano a Dios. Fue desechado del huerto a Adán, donde estaba la presencia de Dios, y puso querubines a la entrada del huerto. Pero en el nuevo pacto, al ser adoptados como hijos, ya no estamos fuera. El velo se ha roto y ahora entramos nuevamente como si regresáramos allá. Nos ha unido nuevamente, no nuevamente, sino que nos ha unido. Y ahora somos hijos de Dios. Y ahora podemos acercarnos. Estas palabras, Abba Padre, las usó Jesús cuando oraba. Y las usó cuando estaba en el momento de aflicción más grande, antes de ir a la cruz donde iba a recibir toda la ira de Dios. Acompáñenme en Marcos 14:36. Vamos a leer desde el versículo 35 para tener un poco de este contexto. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué denota esto, hermanos? ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre? Miren la cercanía que había entre el Padre y Cristo. Una cercanía muy íntima, ¿verdad? Una cercanía que no se podía romper. Una cercanía en la que el Hijo se acerca en reverencia a su Padre y el Padre está con el Hijo. Hermanos, unidos a Cristo, tenemos la misma cercanía que tiene Cristo con el Padre. Tenemos esa misma cercanía. Ni un paso más, ni un paso menos. En Cristo, como ha enviado su Espíritu y nos ha capacitado, tenemos la misma cercanía y la misma confianza para acercarnos a Dios. Porque unidos a Cristo tenemos todos los beneficios que Él ganó. Y como dice el versículo 7, así de Gálatas, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los gentiles que se añadieron en el nuevo pacto tienen esta cercanía a Dios.
Los gentiles que somos añadidos en este nuevo pacto no somos un pueblo a un lado. Hemos sido hechos cercanos por la misma sangre de Cristo. Y está la cercanía, hermanos, que podemos acercarnos a Él. No solo como un amigo, sino como un Padre a nuestro Dios Padre. Así que, hermanos, dice Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos esto, hermanos. Somos hijos de Dios. Pudiéramos no tener muchas cosas en esta vida, pero somos hijos de Dios. Pudiéramos padecer aflicción, pero somos hijos de Dios. Pudiéramos estar desanimados, pero somos hijos de Dios. Y eso no lo cambia, porque Él ha dado su Espíritu a todos nosotros. Pero también quiero referirme aquí a todos aquellos que están sin Cristo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa para todos aquellos que están sin Cristo? Para todos aquellos que no han venido al Evangelio, que no han venido por medio de la fe a Cristo. ¿Qué pasa para ellos? Amigo, queremos decirte que somos hijos de Dios por unión con Cristo. Todo el que no está unido a Cristo no tiene de esos beneficios. Y amigo, tú en esta mañana, si no has venido al Evangelio, no tienes esa unión con Cristo. Al igual que nosotros en otro tiempo no teníamos esa unión con Cristo. Amigo, lamentablemente no hay esa cercanía como la que tuvo Jesús con el Padre, porque no estás unido a Cristo. No hay esa cercanía porque Adán quebró el pacto de obras y todos en Adán hemos pecado, tanto judíos como gentiles, y necesitamos un redentor. No estás en esa cercanía. Cuando hay un problema, gracias a Dios por su amor, que también en esa gracia común te alcanza y aún te ayuda, pero amigo, no te conformes con eso. Alguien puede ser sanado de una enfermedad, alguien puede tener un problema, es la solución, y verdaderamente lo hizo Dios. Verdaderamente lo hizo Dios con su gracia común. Pero tú no tienes esa cercanía que tenía así como Jesús con el Padre, porque no estás unido a Cristo. No eres hijo de Dios porque no estás unido a Cristo. Pero mira esto, amigo. No te lo decimos porque queramos ponernos nosotros en alguna posición y digamos, tú no lo puedes alcanzar. Sino te decimos esto porque tú lo puedes venir a Cristo, porque tú puedes venir a Cristo y porque tú puedes, por medio de la fe en Él, también ser llamado a la familia de Dios. No pretendo decir que lo alcances por tus fuerzas. Lo que pretendo decir es que la salvación está al alcance de todos porque escuchamos el Evangelio y todo el que cree en el Evangelio es salvo. Así que, amigos que estás aquí sin Cristo, ¿por qué no vienes a la familia de Dios por medio de la fe? Confía en Cristo, confía en su sacrificio, confía en que Él vivió la vida perfecta, que Él nació de mujer y que Él nació bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley con el fin y el propósito de que fueras hecho hijo de Dios. Si tú crees eso, amigo, serás salvo de tus pecados. Tendrás esa unión cercana que se rompió en Adán. Y sabes algo, recibirás la justicia del Señor Jesús que ganó con su vida perfecta, únicamente por medio de la fe. ¿El Espíritu se recibe por las obras de la ley o por el oír con fe?
Pablo preguntó en Gálatas 1, del 1 al 5. Por el oír con fe. Así que, amigo que estás sin Cristo, ven a Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hermanos que estamos en Cristo, tenemos esa cercanía. Porque así como el esclavo que venía y se quería quedar en casa de su señor y le hacían una perforación en su oreja, le sellaban en su oreja, de la misma manera todos tenemos su nombre escrito en nosotros. Le pertenecemos a Dios. Él nos va a reclamar como su propiedad cuando Él regrese o cuando nosotros vayamos a Él el día de nuestra muerte. Él dirá, Él me pertenece porque Él tiene el Espíritu. Él me pertenece y nadie nos podrá arrebatar de su mano, porque así como aquel esclavo que era sellado en su oreja, por decirlo de alguna manera, no podía salir ya de casa de su amo, ya le pertenecía a él, por eso ese sello. De la misma manera el creyente no puede perder el Espíritu Santo, no puede perder su salvación, porque eso queda ahí perpetuamente sellado. Amén. Señor, te damos gracias por esta redención que nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de esta